Para hablar de lo que sucede en Bolivia, voy a saludar a esta hora a Daniel Valverde, es abogado constitucionalista y analista político. Señor Valverde, buenas tardes, bienvenido a nuestro programa hoy en NTN 24. Muchas gracias, muy buenas tardes, Hugo. A Bueno, sus órdenes. gracias, un placer. 19 días de protestas, graves afectaciones a Cochabamba, que es este sector importante, productivo del país. No hay combustibles, no hay alimentos. Hoy el tema de la retención de militares. Es una situación que parece que se está saliendo de todo control. Es una crisis política aguda la que vive nuestro país. Irónicamente, la han provocado los actores de un mismo partido político que está en función de gobierno, que es el Movimiento al Socialismo. Por un lado, el presidente Luis Arce Catacora, y por otro lado, quien le disputa el poder y la posibilidad de ser candidato para las elecciones del año 2025, el expresidente Evo Morales. Ellos hablan de diálogo, ¿no? Y lo que cabalmente no han podido desarrollar en muchos años en esta organización política es la capacidad de diálogo y de concertación. Es una organización política con actores que tienen posiciones muy verticales, muy autocráticas, y consecuentemente esto ha generado la descomposición del escenario político boliviano, ha afectado a las instituciones del Estado, los órganos como el legislativo, el judicial, están totalmente afectados por esta situación, y lo más complicado, la afectación económica para el país. En esta última coyuntura, la que usted mencionaba, de 19 días de paro realmente cruel, esto ha generado un daño económico y que afecta a los sectores productores, a los campesinos, a las amas de casa, porque se han disparado los precios de los productos de la canasta familiar, pero también afecta a quienes se dedican a producir en nuestro país, que no han podido cumplir con sus exportaciones, con llegar con sus productos a distintos lugares. Entonces, esto ha sido lamentablemente una especie de harakiri para nuestro país. El daño, por último, a una institución que ha sufrido el asalto, 2 o 3 cuarteles en la zona del Chapare, ha sido también repudiado por la mayor parte de la población, porque hay quienes lo han tomado incluso como una especie de traición a la patria o una tentativa de alzamiento armado. Lo que vive el país es muy complicado, no hay un horizonte claro de salida, porque cabalmente, como lo dije al comienzo, los canales de diálogo, de concertación que te permite la democracia están totalmente fracturados. Sí, señor Valverde, hay un tema que me preocupa porque lo hemos revisado con otros compañeros periodistas dentro de la redacción de NTN 24 y tiene que ver con la forma en que esos grupos de periodistas, de sindicalistas, de líderes sociales, de líderes indígenas, se toman las instituciones militares sin ninguna preocupación. Lo vimos el día del presunto atentado contra Evo Morales, de esos vehículos que estaban en un cuartel militar y hasta allá llegaron y se llevaron los vehículos. Hoy hablamos de otra situación similar en la que llegan a un cuartel y retienen a 200 militares. ¿Qué está pasando allí con la institucionalidad? ¿Los líderes sociales tienen tanto poder en Bolivia para terminar haciendo situaciones como esta? Mire, 2 cosas, ¿no? Esto ocurre en una zona específica que es la zona del Chapare, que es una zona que está ubicada prácticamente en el centro de Bolivia, en la zona del departamento de Cochabamba, donde tiene afincado su poder instalado Evo Morales y sus seguidores, que básicamente son las 6 federaciones de productores de la coca. Es un territorio que por algunos estudios ha sido declarado como una especie de republiqueta, o otros le llaman una especie de Estado federal, porque tiene sus propias reglas, hay una policía sindical, hay una economía que depende mucho o en gran parte del narcotráfico. Entonces, este asalto, por ejemplo, a los cuarteles, la quema de 2 camionetas de lujo hace días atrás, se da en esa zona donde los campesinos, ¿no?, que siguen a Evo Morales tienen unas conductas muy fanatizadas, descontroladas, ¿no? No establecen una racionalidad en sus actuaciones. Por supuesto, este ha sido ya un desborde mayor, ¿no? Al tomar los cuarteles, humillar a los militares, a sus familiares, quitarles sus armas. Sí. Indudablemente, como lo dije antes, generó un gran repudio y es algo que tiene que controlar el gobierno de manera urgente. Abogado, hoy con esa
huelga de hambre que está iniciando Evo Morales pareciera que está echándole más leña al fuego. O sea, habla de diálogo, pero realmente con estas acciones parece que está incitando a la gente a que siga la protesta y que siga esta gran pérdida económica, política, social para el país. Bueno, Evo Morales juega a dos cartas, ¿no? Juega por un lado la huelga de hambre, un poco tratando de victimizarse, tratando ahí de invocar al diálogo, pero tiene otros sectores que son de su propia organización, radicalizados, que siguen con las movilizaciones, siguen con los bloqueos. De hecho, hoy en Bolivia todavía hay 16 puntos de bloqueo. Evo Morales es un actor político que se ha descontrolado, no ha sabido administrar su popularidad desde hace muchos años atrás y sobre todo en estos últimos meses, ¿no? Se ha venido autoflagelando, ha venido afectando sus créditos y creo que lo que no tiene ahora es cartas de salida que sean claras porque es finalmente uno de los principales perdedores, en el sentido de que ahí tiene una gran cantidad de la población que lo rechaza, ¿no? Que ha visto que esta es una forma realmente suicida de manejar la política o de querer hacer política afectando los intereses del pueblo boliviano, de los sectores productivos. Pero también pierde el presidente actual, Arce Catacora, que es un presidente muy timorato, con decisiones que son muy tardías, que no ha podido resolver el problema de la economía. Bolivia tiene una crisis económica que está vinculada por la falta de dólares, por la falta de combustible, porque la economía se ha comprimido, porque hay indicadores de inflación. Entonces, hay un escenario, como lo dije al comienzo, de descomposición y no veo salidas democráticas. Lo de Evo Morales es una apuesta a través de esta huelga de hambre que no sabemos a dónde puede llegar porque sus sectores que lo acompañan están igual bloqueando las carreteras o con posiciones radicales. Sí, abogado. El presidente Luis Arce Catacora también hace unos días hablaba de ejercer los derechos constitucionales que tenía como presidente para disolver la marcha y esos bloqueos a las carreteras. Pues se entiende esto como sacar seguramente a la fuerza pública a que liberen esas vías. Pero usted lo acaba de apuntar. Arce Catacora luce muy timorato, como que no toma las decisiones que debe hacer como presidente. ¿Será que se va a mantener en esa posición de simplemente lanzar advertencias, pero la marcha continúa y los bloqueos continúan? Mire, esto es no de ahora, ¿no? Hemos tenido muchas crisis en el país donde finalmente en esta pugna que él tiene con Evo Morales, esa ha sido la forma de actuar del presidente Arce Catacora. Hay un mecanismo en la Constitución que es el estado de excepción, o conocido como estado de sitio, que él podría haber hecho uso. Obviamente que tiene problemas en la Asamblea Legislativa luego para poder ratificar ese estado de excepción, pero creo que el presidente Arce Catacora necesita ponerse la camiseta del pueblo boliviano y fundamentalmente de los sectores empobrecidos, afectados por estos bloqueos, los exportadores, quienes finalmente le ponen al hombro a la economía boliviana, que se viene dañando de manera tremenda. Si no se ponen esos límites, la afectación va a ser todavía más dura y va a ser de mucho tiempo para recuperarse. Hay, por ejemplo, un sector, ¿no?, que esperaba otro tipo de medidas, que es el sector del turismo en Bolivia. Pero ¿quién puede venir a un país, ¿no?, digo yo y dice mucha gente, cuando hay una crisis interna, cuando la conflictividad, la toma de carreteras es moneda corriente y nos hemos convertido en estos últimos tiempos en un país de alto riesgo? Entonces, el presidente necesita tomar medidas. Eso no quiere decir que tenga que aniquilar personas, que Claro. tenga que finalmente hacer uso indiscriminado de la fuerza, pero sí necesita definitivamente controlar, necesita poner al límite y que devuelva a los bolivianos y el Estado de Derecho, el respeto a la ley Sí. y finalmente el respeto a los derechos ajenos. Bueno, es de Daniel Valverde, abogado constitucionalista y analista público. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde fin de semana, porque ahí seguimos colocándole la lupa a lo que pasa en Bolivia y que afecta también a todo el continente. Gracias, abogado. Igualmente, muchas gracias a ustedes.